El- Sigamos Estábamos entonces. entonces que vamos a ver, que había las plumas verticales que llevaban material hacia la Tierra, que se hacían cuando bajaba la temperatura, se hacen cada vez más aisladas. Eso genera que la corteza se haga cada vez más resistente, aumente en espesor, entonces ya tiene más durabilidad, no se recicla tan rápido, y en algún momento empieza esa placa, que era toda una cobertura uniforme, se quiebra. Todavía no se sabe bien por qué se quiebra. Algunos piensan que se debe al bombardeo de los asteroides, que algunos bombardeos fueron tan fuertes que empezaron a quebrar esa placa y generaron el hundimiento de una placa por debajo de la otra, y así empezó la subducción. Otros piensan que hubo zonas de debilidad que se fueron uniendo y fueron quebrándose, esa placa gigante se fue quebrando en placas menores, y las plumas que todavía existían hizo que empujó esas placas laterales, y así comenzaron a meterse unas por debajo de las otras. Pero no está claro todavía cuál es el origen. Lo que sí se sabe es que, bueno, se generaron esas divisiones entre placas, comenzó la subducción, las células convectivas, al descender la temperatura, se hicieron más, no tan caóticas, sino más organizadas, y la base de la generación de las células está en ese rectángulo, en el contacto entre el núcleo externo y el manto. Eso es lo que se llama la zona D. Que no se va en esa línea. Eso es lo que se llama la zona D. La zona D es una zona entre el núcleo y el manto que tiene como 100 kilómetros de potencia. Está formada por un material que se llama posperuskita, que es como una roca pesada acá en la superficie de la Tierra, pero mucho más compacta, de mucha más densidad. Y en esa zona hay intercambio de material del núcleo, sobre todo aporte de hierro, hacia esa zona que es más rica en magnesio. Y ese aporte de hierro dicen que le baja el punto de fusión o le sube la viscosidad, todavía no se sabe bien si la funde o la hace más viscosa, cosa que esa roca más fluida, con menos viscosidad, empieza a subir, puede tener esa capacidad de subir y ser el origen de las células convectivas. No se produce en cualquier lugar. Otra cosa que se descubrió no hace muchos años, porque antes se pensaba que el material que se subductaba se fundía, es decir, se derretía completamente en la base de la astenosfera, que es ahí a los 600, 660 kilómetros de profundidad, donde tengo el láser. Se fundía completamente ahí. Pero después se vio que no, que ahí hay como una estabilización, hay un cambia de lo que es la olivina, es un mineral, un silicato que está en superficie, cambia a perovskita por la presión, y cambia de forma laminar, que tiene esa lámina ahí del slab subductado, cambia una forma más de gota, y cae hasta ese núcleo, ese contacto entre núcleo y manto. Ahí cambia de perovskita a posperovskita. Y eso es frío, porque el slab que subducta, la parte que subducta, es una placa fría. Y llega frío, relativamente frío, a ese contacto. Entonces se produce como un tapón que no deja salir el calor. Y el calor sale por zonas más acotadas, donde no existe ese slab, esa posperovskita. Ahí se concentra el calor, hay ese intercambio entre
el núcleo y el manto, y asciende material. La energía para mantener esa célula convectiva, solamente el calor que se disipa del núcleo no basta para mantener esa célula convectiva. Tiene que haber otra fuente de energía. Y se piensa que una fuente es esa placa que subducta está enriquecida en uranio, entonces el decaimiento de ese uranio aparentemente es uno de los motores de la célula convectiva, y otro es el paso de la perovskita a la posperovskita, que son dos fases del mismo material, en la misma composición química, pero ese cambio de fases es exotérmico. Entonces ese cambio de fase genera energía, y también ese calor, esa energía, es la responsable de mantener esas células convectivas activas. Entonces hay varias fuentes que logran mantener esa gran cantidad de energía circulante. Me voy a decir, la Tierra es un geoide, pero no es un geoide perfecto, tiene irregularidades. Hay zonas que están anormalmente altas y otras están anormalmente bajas. Hasta hace poco no se sabía a qué correspondían, pero ahora se cree que hay una correlación entre esas zonas donde se generan las células convectivas, en la zona D. La zona D en esas zonas es más gruesa, es como 10 kilómetros más gruesa, toda la capa D tiene 10 kilómetros, bueno, en esa zona es 10 kilómetros más gruesa que el resto. Y hay anomalías de hasta 200 o 300 metros más altas que el geoide normal. Eso hace que exageradamente la Tierra se vea así, se vea toda deformada. Por ejemplo, esta zona es la zona de Islandia, donde comentaban hoy que es una zona anormalmente térmica. Otra zona normalmente térmica es en el Pacífico Central. Y hay cosas curiosas como esta en el sur, en el Índico, en el sur de India, es como una estela. Cuando uno acelera un motor de una lancha en el agua, que se genera una estela hacia abajo. Bueno, India tuvo un viaje hacia el norte, que es hasta ahora, por lo que se conoce, el viaje de una placa tectónica más rápido de la historia. Entonces eso produjo una estela, que fue dejando una estela, y cuando llegó a Asia chocó y formó la cadena montañosa más alta, que son los Himalayas. Ese es el resultado de la aceleración de India hacia el norte. Bueno, algunas curiosidades de la tectónica. Entonces, para resumir, tenemos que el ciclo tectónico se compone de una zona donde se destruye material en la subducción, con sismos, acá con puntitos negros cada vez más profundos. Esa placa que se subducta no se destruye, sino que hay un intercambio acá, cambia de forma y de composición, pasa de una olivina a una perovskita y después a una posperovskita acá abajo, que produce un taponamiento del calor del manto que se focaliza en zonas donde no está esa posperovskita. Ahí sale el calor que genera esas plumas que van a generar las grandes celdas de conducción de calor y material. Esa es la síntesis de todo el reciclado del material en el planeta. Entonces lo que podemos... Hay reconstrucciones de cómo fue la evolución de las placas. Esta es una que empieza más o menos a los 1,5 gigaaños, cómo van moviéndose las distintas placas, se van juntando y separando. Estas reconstrucciones se hacen en base a dataciones, sobre todo de uranio-plomo, a observaciones
en la superficie de zonas con la misma edad, el mismo tipo de ambiente, la misma roca, que se supone que estaban juntas y ahora están separadas, clima, isótopos de oxígeno. Ahora vamos a llegar a lo que es la unión de todos los continentes en Pangea. Y ahora empieza nuestra Pangea y la separación final con la formación, ya con un poco más de información, de la formación del fondo oceánico, que es el que vemos hoy, porque todo el fondo oceánico anterior ya está destruido. Este es el fondo oceánico que estamos viendo en la actualidad. Bueno, como ustedes vieron en esa reconstrucción, hay una continua separación y amalgamación de las placas, que se producen ciclos sucesivos. Se cree que cada 500 o 700 millones de años se forma un supercontinente y se destruye. Esto es lo que se llama el ciclo del supercontinente. Cuando se forma un supercontinente, eso genera una aglomeración de masa en la superficie muy grande, que genera una anomalía térmica en el manto muy fuerte, porque no hay escape de calor, sino que se concentra el calor porque es como un tapón, los continentes forman como un tapón. Más que piensen que para formar el continente tiene que haber zonas de subducción en los bordes. Las zonas de subducción, como vimos, generan esos slabs que van hacia abajo, hasta el límite entre el manto y el núcleo, y generan esas zonas de taponamiento de salida de calor. Entonces, la salida de calor se concentra por debajo del continente, pero no tiene escape. Entonces se generan hotspots o puntos calientes por debajo del continente, muy grandes, muy fuertes, que terminan rompiendo el continente y generando que el continente se separe, no vaya hacia un lado y hacia otro. Por ejemplo, acá vemos que en el Pangea primero se formó este continente, este hotspot del centro del Atlántico en los 200 millones de años, que generó la relación entre la Eurasia y Gondwana. Después se generó otro hotspot acá en el sur, que generó la separación de la Antártida del resto de Gondwana, y por último en los 130 se generó el hotspot del centro del Atlántico, que generó la separación de América y África. Entonces, como les comentaba hoy, esos ciclos de supercontinente generan anomalías muy grandes en el manto que generan toda la reconfiguración del sistema de celdas convectivas en la Tierra. Entonces producen una reconfiguración total del manto y bueno, de los continentes y de toda la morfología del planeta. Ahí está como es el supercontinente que genera esas placas de subducción que les decía yo en los bordes, generan este taponamiento, salida del calor del núcleo, que se focaliza acá abajo, se genera una anomalía muy grande con la generación de esas plumas, y las mismas plumas son las que rompen el supercontinente y generan la deriva. Ahora, la deriva del continente, cuando las masas continentales son muy grandes, no es fácil meter placa oceánica por debajo del continente. Eso lo vemos muy bien en América del Sur, donde se forman estas lenguas, como la placa del Caribe, que es lo que representan es al Sudamérica ir, como vimos hoy, hacia el oeste. La subducción no es eficaz 100%, entonces hay mucha compresión y hay como un escape de placa oceánica hacia el norte, y lo mismo pasa hacia el sur. Entonces, fíjense que es la misma configuración hacia el norte y hacia el sur. Entonces, la Escotia es igual a la placa del Caribe, un poquito más fría nomás.
Pero esas dos salidas de escape no es lo suficientemente eficaz tampoco. Hay material que está pujando por meterse por debajo y no puede, y acá se concentra, fíjense que a lo largo esto es muy grande, esta masa continental, entonces se concentra material abajo, eso produce un debilitamiento del continente, y es lo que produjo esta curvatura. La curvatura esta de América del Sur se produjo en el Mioceno, quiere decir hace unos 15 o 18 millones de años. Antes se creía que era recto. Eso se produjo por materia del fondo oceánico pujando por entrar por debajo del continente y focalizándose como en un canal, acá, que produjo esa debilidad. Si vemos la rotación, esta parte rota a la inversa de las agujas del reloj y esta parte rota como las agujas del reloj. Si vemos todas las estaciones de GPS que les mostré hoy, son todas estas flechas. Fíjense que yo les dije que Sudamérica en general estaba trasladándose hacia el oeste, sin embargo todas las flechas de los GPS muestran que se está moviendo, la flecha este largo es 30 milímetros al año, se está moviendo hacia el este. ¿Por qué? Porque es el empuje que tiene la placa oceánica cuando se mete abajo. Después, cuando hay un sismo, en el sismo vemos que hay como un rebote que vuelve hacia el oeste. Entonces son ciclos de deformación y relajación, deformación y relajación. Bueno, ahora vimos cómo evolucionó la Tierra, cómo se formaron las placas, pero cómo crecen los continentes, porque vimos cómo se formaron, pero siempre fueron igual, fueron creciendo. Antes se pensaba que los continentes habían crecido uniformemente a lo largo de la historia, sin embargo hace unos años con dos herramientas, una es la tomografía sísmica, que es una vista en base a los datos de los sismógrafos, se hacen inversiones de tiempo y velocidades de onda, como una tomografía así en capas, se puede ver las distintas capas, zonas frías y calientes. Una es esa herramienta y otra es la datación láser. ¿No? Antes, por ejemplo, esto es un cristal de zircón, que es un mineral que se usaba para datar porque tiene uranio, entonces se databa por el método uranio-plomo. Antes se fundía y se databa todo el cristal. Ahora lo que se puede hacer es datar mediante láser punto por punto. Entonces podemos ver qué edad tiene el núcleo del zircón y todos los halos. Entonces cada puntito de esto nos da una edad. Como el zircón es muy resistente y resiste a varios ciclos de destrucción y generación de magma, podemos tener una idea de toda la historia evolutiva de esos cristales. Entonces esos dos métodos fueron los que permitieron hacer una evolución de qué pasó con los continentes en la historia. Y hay varias teorías, como ven acá. Esto es cómo creció el continente en relación a la edad. Hay algunas teorías como estas, que es mediante la observación de qué cantidad de roca florando hay en relación a la edad. Que dice que la mayoría de los continentes crecieron en el último gigaño, o sea, 1000 millones de años. Pero lo que se está viendo, bueno, hay otros que dicen que fueron ciclos, pero lo más aceptado ahora, fíjense que son las teorías más nuevas, esta de Belousov, la de Dwight o la de Pujol, que dicen que más del 70% de los continentes ya estaba formado antes de los 3 gigaños, es decir, muy temprano en la historia de evolución de la Tierra. Este gráfico muestra, este es el porcentaje de corteza continental, en gris están los ciclos de los supercontinentes, que ya vimos, y esto es interesante porque en base a las dataciones en zircones
y al jazmio. El jazmio es un elemento que también está dentro de los zircones, que nos da idea del origen de ese zircón. Si se originó en el manto o en la corteza, cuántos ciclos evolutivos tiene. Y también se puede medir el isótopo 18 de oxígeno, que también nos da idea del origen de ese oxígeno. Entonces, fíjense que más o menos entre los 3 y los 2,8, 2,5 hay un cambio importante, tanto en el jazmio de los zircones como en el oxígeno. Y también a partir de esa edad tenemos rocas más con granate, que el granate indica que hay más presión, que decir que la corteza fue más presión, que decir puede estar más profundo, como que la corteza era más resistente y era más potente. Entonces muchos interpretan ese cambio como el origen de la tectónica de placas. Dicen que, bueno, hasta antes de los 3 años era esa corteza única que yo les mencionaba hoy, y a partir de los 3 o 2,8, algunos dicen 2,5 gigaaños, se dieron esos cambios que generaron el inicio de la tectónica de placas. Y lo que es importante es, estos son composiciones de zircones que están en las distintas rocas. Y lo que se muestra es una evolución de la composición de acuerdo a la edad. Estas son las más antiguas y estas son las más nuevas. Entonces, al principio se pensaba que había habido una generación de corteza continental homogénea a lo largo de toda la historia, y que esa corteza iba cambiando, esa corteza nueva generada iba cambiando la composición. Sin embargo, gracias a estos estudios de isótopos de jazmio y de edades mucho más precisas que tenemos ahora, se ha demostrado que hubo una composición inicial en una etapa que es entre los 3,3 y los 2,5 gigaaños, una composición muy particular, debido a que en esa época la Tierra estaba más caliente que ahora. Se pudo lograr esa composición, jamás se pudo repetir después a lo largo de la historia, y que todo el material que vemos en los continentes es un retrabajo, que es decir, una alteración de esa composición original. Por otra parte, el fondo oceánico tiene esta composición. Entonces hay dos tipos de corteza. Una que se formó hace 2,5 o 3,5 gigaaños, que tiene esta composición y que después se fue alterando, y otra que se forma a partir de la astenosfera más superficial, que tiene esta composición que también se altera un poquito. Y esta composición es más liviana, rica en magnesio, entonces tiene menos densidad, tiene menos contenido de agua. Esas dos condiciones, que sea más liviana, hace que tienda a flotar en la astenosfera, y al tener menos contenido de agua hace que sea más resistente, que sea menos flexible. Esas dos condiciones hacen que sea muy resistente a los ciclos tectónicos. Es muy difícil de destruir. Por el contrario, esta es más pesada, tiende a hundirse, y tiene más contenido de agua, entonces tiende también a flexionarse, a quebrarse, a partirse. Es mucho más frágil. Eso lo podemos ver en la tomografía. Esa menor densidad hace que las placas sean más rápidas. Entonces acá vemos estos colores más blancos, son los de menor densidad y mayor velocidad. Entonces todos estos núcleos son esas rocas viejas que yo les mostré, con esa composición muy particular. Entonces, en la
hace unos años hay varios investigadores que están mapeando esas rocas viejas en base a dataciones de zircones, y llegaron a la conclusión de que todo eso que está en negro es roca del Arqueano, roca muy vieja, de 2,5 a 3,5 gigaaños. Quiere decir que casi todos los continentes, lo que está publicado es que más del 70% de los continentes, o de la litosfera continental, es arqueana. El año pasado me lo encontré a uno de estos investigadores y me dicen que han seguido trabajando y que ya ellos creen que más del 90% de los continentes son arqueanos. Quiere decir que el continente no crece, sino que fue generado en un momento muy particular de la historia evolutiva y que se ha mantenido constante. Hay solamente una reconfiguración de las placas, pero las placas no se modifican sustancialmente en el tamaño. Y las placas, lo que tenemos es este modelo. Esas placas rígidas que yo decía de mucha flotabilidad y viejas, forman las raíces. Cuando se alteran, que cambian un poco la composición, son estos bordes con cruces, que es porque los afecta una subducción o una pluma, que les cambia la composición inicial. Pero básicamente son muy resistentes, no se fracturan, entonces es muy difícil que lleguen, que se rompan. Entonces los ciclos de deriva continental y de reacomodamiento, siempre esas placas rígidas se parten, se separan y se unen por los mismos lugares. Todo lo que que está por encima puede agregarse o sacarse por erosión, o agregarse por sedimentación o por nuevos episodios magmáticos. Pero estas placas originales son las mismas que estaban hace miles de años, miles de millones de años. Entonces, este es el modelo esquemático del ambiente tectónico más moderno que tenemos. Y esto, parece que es la última, eso es muy importante y es lo que usamos como base para estudiar la ubicación de los depósitos minerales. ¿Y qué influencia tiene esto en la ubicación de los depósitos minerales? Como yo les dije, son placas que se separan y se juntan siempre por los mismos lugares. Y que el interior queda prácticamente inalterado. Entonces, si nosotros pensamos de nuevo material que se forma aquí abajo y sube, siempre va a subir por estas fracturas, nunca por el centro. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los depósitos minerales que conocemos nosotros vienen por materiales que se generan aquí abajo, ya sea en ambientes de subducción o en plumas, y suben por esas fracturas. De acuerdo a la posición que tengan esas fracturas en el ambiente tectónico, va a ser el tipo de depósito que se va a formar. Lo vemos acá, un ejemplo es África, se ven bien los núcleos más viejos, y si yo ploteo los volcanes, las rocas intrusivas que se forman ahí abajo en zonas de subducción y los depósitos minerales, me caen todos en los bordes. No hay ni volcanismo ni depósitos minerales en esos núcleos más rígidos. Siempre toda la actividad está en los bordes de esos núcleos. Otro ejemplo es en Estados Unidos. Estados Unidos hizo un trabajo muy grande la NASA con estaciones de sísmicas y microsísmicas muy cercanas, entonces pudo aumentar la resolución de la tomografía sísmica, que es lo que tengo ahí de base. Realmente en todo el mundo la tomografía sísmica tiene una resolución de 200, 250 kilómetros, y en Estados Unidos lograron llevarla a 50, 100 kilómetros. Eso hace que sea espectacular para estudiar todo este tipo de cosas.
Entonces, en base a esa información, se pudieron determinar esos límites de placas, de microcontinentes, y se vio que todos los depósitos minerales están en el borde de esos antiguos continentes o microcontinentes. Un ejemplo que quiero destacar es este Bingham, que está acá en Utah, y lo quiero destacar